primer lugar voy a disculpar a Ricardo porque por lo visto está con un trancazo de esta época del año, que ya ha empezado a hacer frío y por lo tanto pues lo ha cogido, como a muchos otros nos ha ocurrido. En primer lugar quiero agradecer a la universidad, a la UFM, que nos ceda esta sala, este aula, además, que tiene el nombre de Rothbard. Es bueno, pues, una persona muy defensora, que divulgó muy bien las ideas de la libertad. Y posteriormente, pues, agradecer también a Juan Manuel López Zafra, en este caso, que va a ser el único de los autores que ha podido estar con nosotros, y que colabore también con Acción Liberal, que, como sabéis, es un think tank de nueva creación. Estamos recién paridos, como he dicho hace un rato, nacimos en el mes de agosto. Y bueno, pues para nosotros, que alguien como Juanma López Zafra, del que voy a decir cuatro apuntes ahora, acepte presentar su libro con nosotros es un verdadero honor. Entonces, agradecido, Juanma. Voy a daros cuatro puntitos de quién es la persona que tengo a mi izquierda. Juan Manuel López Zafra es doctor en Economía, es profesor en el CUNEF, donde codirige el máster de Data Science para Finanzas y el programa ejecutivo de Data Science y Transformación Digital, con el coautor del libro, ¿verdad? Con Ricardo Queralt. Está especializado en tratamiento de datos y su posterior análisis en los sectores financiero, asegurador, turístico y del automóvil, así como en la aplicación de técnicas de ciencia de datos en las ciencias sociales. En 2007 fundó StatPro 2000 Clima, que es una empresa de consultoría de análisis de datos. Es autor de Retorno al Patrón de Oro, de Deusto 2014. Colabora con diversos medios de comunicación, tales como Confidencial, con Capital Radio. Y bueno, pues dentro de su trayectoria profesional ha sido parte de socio director general de StatPro 2000 Clima, profesor asociado de la Universidad San Pablo CEU, profesor asociado de la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, profesor titular de Estadística e Investigación Operativa de la UCM, profesor titular de Estadística e Investigación Operativa de CUNEF, que es donde actualmente ejerce o opera, iba a decir. Sí. Bueno, preparando un poquito este evento, me ha llamado la atención una entrevista que he escuchado que le hizo Luis del Pino, Juan Manuel, donde él hablaba de él como un experto en Big Data, y él se autodenominó aficionado avanzado. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando lo escuchemos y cuando leamos sobre todo su obra, pues veremos que de aficionado avanzado nada, y que es un verdadero experto. Tuya es la palabra, Juanma. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a la universidad. El honor realmente es mío, no es ningún honor para vosotros. El honor de verdad es mío estar aquí en la Francisco Marroquín. No había estado todavía y me encanta poder estar. Muchísimas gracias a Acción Liberal por facilitar la posibilidad de esta presentación, y gracias, por supuesto, a los que habéis venido y a los que estáis al otro lado del dato, de las redes. Por permitirme contaros de qué va esto de alquimia. Y disculpar también a Ricardo, que no se encuentra bien, está pachucho, lleva una temporada bastante fastidiado y hoy ha caído por segunda vez este curso. No este año, este curso, en el año es la tercera, y espero que se recupere pronto. Bien, alquimia, entrando en faena. ¿En qué consiste? ¿Cómo surge alquimia? ¿De qué trata alquimia? ¿Por qué me considero un aficionado avanzado y no un experto? Porque experto no soy, pero digamos que tengo un conocimiento bastante avanzado de las técnicas de análisis de datos, mayor que el de la media. Entre otras cosas, por información, yo soy economista y actuario. Siempre he estado trabajando en el mundo del dato, básicamente al principio, durante 15 años, solamente explicándolo, haciendo algún pinito por supuesto, en investigación, pero no en consultoría. Y luego, pues efectivamente, hace 12 años, pues decidí dar el salto a la consultoría profesional. Y entonces, bueno, pues fundé con mi mujer, que es también estadística, la estadística profesional de la estadística. Fundamos una consultora muy pequeña, seguimos siendo dos, ahora colabora con nosotros Ricardo, como socio también, pero muy pequeña, es una micropyme en ese sentido.
Y básicamente la idea era lo que habíamos estado aprendiendo, pues hablaba antes con Jorge de la importancia del aprendizaje, lo que habíamos estado aprendiendo y enseñar no es nada más que seguir aprendiendo. O sea, yo la enseñanza como profesión, donde más aprendo es subido a una tarima, explicando las cosas a mis alumnos, porque es un desafío constante. Es un desafío constante porque siempre, bueno, cuando llevas muchos años, pues las preguntas se pueden repetir, pero al final, para poder explicar algo necesitas conocerlo muy bien. Y el desafío que te plantea un alumno, pues tú no te lo planteas cuando estás reproduciendo una demostración, haciendo un ejercicio, explicándote algo a ti mismo o a alguien que lo conoce. Pues hay una serie de obviedades que para ti son obvias, pero que para los demás no lo son. Y entonces, bueno, pues por eso mi profesión de enseñanza no es nada más que una sucesión, una profundización constante en el aprendizaje. Y eso es lo que tratamos de llevar a la práctica en el año 2007. Tuvimos la ocasión, la oportunidad de empezar a trabajar para la Fundación MAFRE, que nos solicitó un trabajo, bueno, pues de bastante importancia y con el que hemos estado pues, prácticamente 10 años liados. ¿En qué consistía? Pues en determinar patrones de comportamiento de conductores de un seguro, un producto muy concreto que tenían para conductores jóvenes a los que se monitorizaba, por supuesto de forma absolutamente legal y con conocimiento del conductor, a los que se monitorizaba para que demostrasen que efectivamente ellos eran conductores distintos de los de su edad. Todos sabéis que los conductores más jóvenes son los que más penalizados están por el mero hecho de ser jóvenes por las compañías de seguros. Entonces, pues lo que MAFRE se planteó en ese momento es que no todos los conductores son iguales, es decir, fue a la base del individuo en vez de ir a la masa, lo cual es bastante interesante como aproximación, y decidió hacer un proceso, decidió ver si podía efectivamente demostrar, no solo con buenas palabras, no, mire, yo es que hago pocos kilómetros, utilizo poco el coche, soy un buen conductor, no tengo siniestros. Eso está muy bien cuando vamos a contratar a un nuevo, cuando vamos a hacer un contrato de seguro, todos contamos lo mismo. Si yo voy a entrar en una web de seguros y voy a hacerme un seguro de automóvil, lo primero que me preguntan es mi edad y mi sexo, que ahora se llama género, y cuántos kilómetros hago al año. Entonces, básicamente me dicen si hago menos de 15.000, si hago entre 15.000 y 20.000 o más de 20.000. Y por sentido común, pues si yo lo que quiero es minimizar la tarifa, no voy a decir que soy mujer, que hasta hace poco estaban favorecidas, lógicamente favorecidas porque tienen menos siniestralidad, porque eso evidentemente saltaba a la vista que no, pero yo diría, lógicamente, que hago pocos kilómetros. ¿Por qué? Porque sé que si hago pocos kilómetros tengo menos riesgo y me van a penalizar menos en el seguro. Claro, era muy fácil mentir y no había manera de controlar esa mentirijilla o mentira desde un punto de vista de control de la información. Entonces, bueno, pues las compañías hacían un apaño con los datos y tal, y bueno, pues MAFRE decidió que no, que estaba bien, teníamos la tecnología ya para monitorizar los desplazamientos de cualquier automovilista, solamente la cuestión de meter en el coche una baliza que se encendiese cuando encendíamos el motor, cuando encendíamos, hacíamos un on, lo que llamamos un on, y se apaga cuando hacemos un off. De manera que la compañía a partir de ese momento podía saber cuántas veces encendía el coche en el día, cuántos kilómetros hacía en cada desplazamiento, cuánto tiempo estaba desplazándome, cuánto tiempo tardaba en hacer un trayecto determinado, por dónde estaba haciendo ese trayecto, puesto que me estaban geolocalizando, siempre con el consentimiento totalmente informado y perfectamente conocido por parte del conductor, que a cambio que recibía, pues recibía una bonificación en su seguro. Si efectivamente usted es, como dice, un conductor distinto a los de su edad, insisto, era un producto para conductores jóvenes, pues tendrá una bonificación en su prima, una monetización. Con lo cual yo lo que estaba haciendo era, sino el conductor, lo que está haciendo es cambiar su privacidad como conductor por una monetización, siempre que efectivamente pues el riesgo fuese menor. De esa forma la compañía conseguía dos cosas. Por un lado, el objetivo de la fundación. Tened en cuenta que yo trabajaba para la fundación como externo y no directamente para MAFRE. La obsesión de la fundación MAFRE de seguridad vial, entonces, ahora están todas agrupadas, era la reducción de la siniestralidad y especialmente en el colectivo de conductores jóvenes. Estábamos hablando de 5.000 y pico muertos al año, por entonces,
estamos en prácticamente la mitad, en un 60% de estructura, 3.000 y pico. Una reducción muy importante desde entonces, pero claro, había un impacto, una obsesión por parte de la Fundación de reducir esa siniestralidad. Si yo consigo, a partir de un producto dirigido a los jóvenes que modifiquen sus hábitos, pues voy a conseguir reducir la siniestralidad y reducir la mortalidad y todo lo que no es mortalidad, pero que está asociado a la siniestralidad, que desde el punto de vista personal y social es terrible, todo lo que pueda tener que ver con accidentes. Y luego está la parte aseguradora. Si yo consigo reducir la siniestralidad, reduzco, por un lado, las reparaciones, reduzco los tratamientos posteriores a un accidente, que pueden ser costosísimos, además de dolorosísimos para la persona, dolorosísimos desde el punto de vista de la situación en la que puede quedar una persona tetrapléjica, por ejemplo. Y reduzco el importe de las indemnizaciones que tengo que pagar en caso de accidente. Por tanto, desde todos los puntos de vista era un win-win si mezclamos la parte, digamos, social, la parte de reducción de la siniestralidad, de educación a los conductores, y la parte de negocio, con la que yo no trabajaba, insisto, porque conseguimos una selección positiva de conductores. Los mejores van a estar conmigo y, por tanto, voy a poder ofrecerles unos precios mejores, y eso es un sistema que se retroalimenta. Los mejores van a venir conmigo porque yo tengo un buen producto para ellos, que se ocupa de ellos, que los tiene en cuenta y que voy a conseguir de esa forma tener los mejores conductores de un tramo de edad conmigo. Eso luego se puede, si se quiere, ir ampliando. Tuvimos entrevistas, por ejemplo, en Italia, donde el parque está totalmente... la telemática está implantada a todos los niveles desde hace un montón de años. La compañía que pilotó todo el proyecto, la parte tecnológica, es una compañía italiana. En Italia, a diferencia de nosotros, hay mucha tecnología y mucha industria real, no solamente ponen cafés, sino que todo el norte de Italia es absolutamente brutal, la parte de industria y la parte de tecnología que hay. Es una auténtica envidia para alguien que se ocupe de estas cosas. Y bueno, pues en Italia hay mucha tradición de monitorizarlos a los conductores, ¿vale? Y es una monitorización, insisto, que yo puedo no aceptarla. Yo tengo 25 años, hace muchos años que no los tengo, pero si los tuviese, perfectamente puedo contratar con cualquier otra compañía que no me monitorice, incluso con ella no querer ese producto. Pero si quiero ese producto, estoy cambiando mis datos a cambio de una ventaja, se supone. Y entonces, bueno, pues eso te hace ver, eso genera un volumen de información absolutamente bestial. Pensado en un conductor, en cualquier trayecto que hagáis cualquier día de la semana, desde que encendéis el coche hasta que lo apagáis, primer trayecto, habéis llegado al trabajo, aparcáis el coche si vais en coche privado, volvéis a casa, segundo trayecto que hacéis, y dices, bueno, pues hago 2 trayectos al día. Bueno, pues 2 trayectos al día lo hace una persona que vaya al trabajo y vuelva al trabajo. Pero es que hay gente que lo utiliza para trabajar, el coche, no solamente para ir al trabajo, sino que lo utiliza como instrumento de trabajo. Gente que lo utiliza para cientos de cosas todos los días de la semana, ¿vale? Entonces, claro, cada desplazamiento estamos hablando de una balización cada 2 kilómetros aproximadamente, o cada 2 minutos, según, donde se está mandando una señal al satélite que se está recogiendo en unos servidores y que se va acumulando. Que luego los servidores chupan la información, con lo cual al final lo que tienes es una base de conductores muy amplia, se supone que cada vez mayor, es lo que pretendes, con cada vez más datos por cada uno de ellos, porque por un lado tenemos los datos del propio dispositivo telemático y por otro lado tengo los datos que cruzo de la póliza, que esos son bastante estáticos, la edad del conductor, su género, sexo, que el lenguaje políticamente correcto al final nos acaba invadiendo a todos, eso es. Una serie el tipo de coche, el modelo, marca y modelo de coche, el color, la potencia, todo eso se va haciéndome una matriz donde para cada conductor yo tengo un montón de información. Ese montón de información luego lo tratas y se convierte en más información, porque la hora del día al final la tienes que dividir en 24 tramos horarios de cada día, y el minuto lo puedes llegar a tener 60, con lo cual vas generando una matriz que llega a tener del orden de 200 columnas, y por cada desplazamiento una sola línea, pues lo multiplicas por, si hacemos una media diaria la media que teníamos era del orden de 2,5 desplazamientos por conductor
Cada desplazamiento es una línea, de media por conductor tenemos 2,5 líneas, por tanto, y lo multiplicamos por más de 100.000 conductores, y eso solo en desplazamientos, pues tenemos una matriz bastante grande, con lo cual ahí sí estamos hablando de Big Data. Tan Big Data era, sin ser una cosa gigantesca, nada que ver con las entradas en Amazon o las entradas en Google, que eso ya es otra dimensión. Estamos hablando de que el programa que yo utilizaba entonces, que era software comercial, era incapaz en un momento dado ya de soportar. Yo, de hecho, me compré un ordenador muy potente, que sigue siendo hoy en día muy potente, con 24 GB de RAM, un i7, un maquinón, para poder tratar la información. Ese era mi instrumento de trabajo, necesitaba muchísima memoria RAM, y el software asociado con el que trabajaba no era capaz de soportar toda esa información. Bueno, pues lo arreglamos con software libre y arreglado, y ya está. Entonces, bueno, pues a partir de esa primera experiencia con grandes volúmenes de datos y, sobre todo, con la búsqueda de patrones, pues empieza todo. Conozco a Ricardo al cabo del tiempo, y con Ricardo empezamos a darle una vuelta al tema y a darle vueltas a otros temas. Dice Ricardo un día, y es lo que empieza en el libro, empieza ahí, dice, oye, que Sergio Ramos, que Ricardo es muy friki del fútbol, ¿vale? Le apasiona el fútbol, y cuando digo friki es que todo lo analiza con datos, el fútbol lo analiza con datos. Se baja todos los datos de cualquier partido. En un partido estamos hablando de que hay más de 50.000 eventos que se miden a lo largo de un partido de fútbol distintos, ¿vale? Tocar el balón, y se registran, no solo que ocurran, sino que se registran. Cuando un jugador da un golpe con la cabeza al balón, queda registrado. Cuando le da con el hombro derecho, con el hombro izquierdo, todo eso queda registrado por cámaras que están en los estadios, que suelen ser de un propietario, en muchos casos es STAT, que es una compañía, en otros son de Opta, y eso va a una base de datos que no son públicas, son privadas, lógicamente, porque es el valor añadido. Y entonces Ricardo se analiza después de cada partido, cuando tiene tiempo se analiza, dice, oye, que Sergio Ramos quiere renovar por el Madrid, y están hablando de 10 kilos, de 10 millones de euros. Joder, pues qué pastón, ¿te los vale o no los vale? Entonces ya empezamos con el problema del valor y el precio. Entonces nosotros publicamos un artículo en el Confi donde demostramos, eso el representante de Sergio, René, no nos lo ha agradecido bastante, y nada, es broma, su hermano, el hermano de Sergio, donde demostramos que en cualquiera de las métricas que estábamos utilizando, y todo era métrica, o sea, todo era medido, no era, no, y es que es muy bueno, ¿y por qué es muy bueno? Vamos a ver, vamos a dejarnos de cualidades, que sí, que a uno le puede gustar más o menos, pero vamos a entrar a medir. Y medimos cómo jugaba el Madrid, qué ocurría con el Madrid, cuando jugaba Sergio, cuando no jugaba Sergio. El resto de centrales con los que podíamos compararlo, qué ocurría cuando jugaban con sus equipos o no jugaban con sus equipos. Cómo alimentaba a sus compañeros, de qué manera se posicionaban en el campo, todo eso lo tuvimos en cuenta. Y utilizásemos la métrica que utilizásemos, nos daba que Sergio Ramos siempre estaba por encima que la media del Madrid sin él. Con lo cual, ¿vale 10 millones? Pues no lo podemos decir, porque no estamos entrando a meter un precio, no estamos metiendo a meter un valor, pero que evidentemente en un equipo como el Madrid, Sergio era un elemento totalmente distintivo, eso sí lo tuvimos muy claro, y eso es lo que publicamos en el Confi. Y acabamos diciendo, y no entramos a decir si el precio es justo o no es justo, el precio es lo que quiera pagar el empresario. Hay jugadores que no valen nada desde un punto de vista objetivo, y sin embargo tienen un valor de mercado que es el que quiere pagarle el empresario. O sea, ahí está, no hay más tutía. Entonces nosotros no entramos a valorar el precio, pero sí a valorar al jugador. Ese sistema de análisis hoy en la NBA es, por ejemplo, el básico para valorar fichajes. Un jugador no vale en función de lo que creemos que vale, valor subjetivo, sino en función de lo que los datos dicen. Y todo el sistema de fichajes de la NBA está basado ahora mismo, la contratación, en datos. No solo las estadísticas habituales de cuántos puntos mete este jugador en un partido cuando está en el campo, sino cómo absorbe al resto de jugadores hacia él, cómo están, cuántos puntos marca desde la línea de 3 en función del tiempo que está dentro de la línea de 3. ¿Qué es mejor? ¿Tener un jugador cuyo ratio es muy elevado, su ratio de aciertos, porque hace pocos tiros fáciles y los mete, o un jugador que tiene un ratio peor, pero porque está haciendo tiros muy complicados y los mete también? Eso antes no se podía medir. La NBA es absolutamente puntera en eso y lo tiene todo absolutamente medido. Con la NBA, la NFL y las ligas de fútbol
europeas, las punteras, la alemana, la francesa, la italiana, pero la española y la inglesa, fundamentalmente la inglesa, lo tienen implantado en todos los campos. Hay cámaras que las vemos o no y los equipos están constantemente monitorizando. En los entrenamientos, cuando vemos en los telediarios que hay un jugador y todos llevan un chalequito por encima y tal, ese chaleco es un chaleco biométrico que está tomando las medidas del jugador para que el equipo médico y el equipo de fisios sepan cuál es la carga que está teniendo ese jugador, la carga de actividad para reducir sus lesiones. El Leicester en eso fue absolutamente ejemplar y con una plantilla de jugadores que valía un 2% del total de la liga inglesa, de la Premier, fue el equipo, cuando ganó su liga, fue el equipo que menos pérdidas de días tuvo de lesión por lesión, donde más goles metieron, el equipo que más goles metía en contraataque. ¿Por qué? Porque tenían absolutamente todo medido. Absolutamente todo medido. ¿Qué ocurre? Que eso la primera vez funciona, la segunda vez funciona y la tercera ya los demás se lo están copiando. Se generaliza como todo, es un tema de equilibrio. En eso la economía nos enseña muchísimo, ¿no? Entonces, cuando tienes una ventaja competitiva, la explotas mientras eres capaz de hacerlo. ¿Significa eso que los datos lo sean todo? No, no lo son todo, pero son un plus adicional. Y eso es lo que nosotros hemos visto y hemos tratado y estamos viendo constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O sea, no sé cómo habéis venido aquí. Yo he venido en coche y lo que he hecho ha sido meter en Google Maps cuál era la ruta más rápida, evidentemente. Y eso no es nada más que un algoritmo que está calculando cuál es la ruta en función de cómo el resto de coches le están alimentando. Son datos, no es otra cosa. O un sistema de visualización en mapa, pero son datos. No es otra cosa. Cuando nosotros, cuando hacemos una cartera de inversión, pues normalmente esas carteras de inversión se hacen en función de activos que tienen distintas características de rendimiento, de riesgo, de calidad del emisor. Todo eso ahora mismo se pasa por una batería de información adicional, se matiza y se segmenta de acuerdo con las características de mi cliente, al que le tengo que vender los activos y de los propios activos, se meten conjuntamente. Cuando yo quiero mandar un mensaje, soy político y quiero mandar un mensaje determinado y no soy excesivamente esquizofrénico y doy mensajes distintos todos los días, no digo que ocurra, es un caso hipotético. Cuando eso ocurre, el caso de Trump, por ejemplo, está estudiado, está planteado aquí, está estudiadísimo, nosotros lo hemos estudiado, llevo pues desde el año 2016 siguiendo la analítica de Trump, primero con Cambridge Analytica y demás, y luego, bueno, pues Cambridge Analytica tiene un problema ético detrás, eso está claro, ¿vale? Problema del que el culpable es Facebook y ellos por el uso que dieron. Y que están en fase de limpieza de todo ese, del pecado original, ¿no? Pero desde un punto de vista, si quitamos la parte ética, que no se puede quitar, ¿vale? Pero sí, la quitamos, el análisis que hace Cambridge Analytica de la situación política americana es absolutamente espectacular. Otra cosa es cómo llegan a los datos, ¿vale? Pero estamos hablando que por cada uno de los... Estados Unidos tiene un censo de, si no recuerdo mal, son casi 225 millones de votantes. Y Cambridge Analytica tenía 250 millones de perfiles hechos. Más que votar, más que el censo. Que luego votaron menos de 200 millones, ¿vale? Y ese perfil, para cada uno de esos 200 y pico millones de personas, tenían 5.000 datos, 5.000 columnas. ¿Por qué? Porque tenemos apps, porque tenemos acceso a Facebook, porque tenemos acceso a Twitter, porque voy traqueando absolutamente todo y tengo dinero para invertir en esa investigación. Con lo cual, el día del tercer debate con Hillary Clinton, los señores de Cambridge Analytica, el equipo de Trump, lanza, después del debate, 175.000 mensajes distintos a las redes. Es decir, que son capaces de segmentar la población americana no en 3 o 4 grupos, los mayores de 55 años, los mayores de 65, los jóvenes, ¿no? Es que jóvenes, tenéis aquí a Noelia y tenéis a otras 300.000 personas, 300.000 mujeres como ella, que piensan de forma totalmente distinta, ¿vale? Entonces no puedo meter a todos los jóvenes en el mismo paquete, no puedo meter a todos los hispanos en el mismo paquete. Y Cambridge Analytica es capaz de microsegmentar a ese nivel, ¿vale? Ahora mismo no es solo Cambridge Analytica, ahora cualquier compañía que esté dedicada a esto, y somos varias las que estamos dedicados, algunas más pequeñas, otras más grandes, pues tratas de segmentar al máximo. ¿Por qué?
porque el impacto que vas a tener es en función de cómo la persona a quien me dirijo lo recibe, como propio o como ajeno. De no, es que las mujeres tenéis, dices tú, pues es que las mujeres, yo no soy esa mujer, yo soy otra. En cambio, si yo me dirijo a ti con un mensaje determinado porque he detectado, no porque tú me lo hayas dicho, sino porque te he metido en un grupo determinado, a lo mejor me lo has dicho, pero a lo mejor no, y digo, vale, pues este es un mensaje de tipo liberal, no sé qué, no sé cuántos, busco un mensaje, lo cual no significa que yo te tenga que mentir, significa que yo quiero que tú me votes y te voy a dar un mensaje que a ti te va a convenir. Lo cual no significa que, evidentemente, yo vaya a captar un mensaje liberal y al mismo tiempo un mensaje socialista, no tiene nada que ver, ¿vale? Porque no es mi target, porque no soy un partido que está con todo el espectro. Trump no estaba tratando de tocar todo el espectro, pero no le puedo mandar el mismo mensaje a una persona defensora del derecho a portar armas que a una persona que jamás se ha presentado en Facebook con una cabeza de un venado y, por tanto, no sé si es defensora del derecho a portar armas o no. Hay muchísimos votantes de Trump que no son partidarios de portar armas y, sin embargo, el partido de Trump defiende el derecho a portar armas, la libertad de armas. Entonces, bueno, pues tendré que segmentar el mensaje y no decirles a todos exactamente lo mismo por el hecho de que vayan a votar republicano, ¿vale? Bueno, pues esa es la gran aportación de Cambridge Analytica al análisis político. Entonces, bueno, pues el primero que lo entendió en 2008 fue el equipo de Obama, que llamaban por teléfono, ¿vale? O sea, llamaban por teléfono, hicieron una campaña, llamaron hicieron una encuesta a 300.000 y llamaron a 20.000 para comprobar si efectivamente el mensaje que les estaban mandando era el correcto. Y vieron que un mensaje determinado, y se mezcla toda la parte de análisis de datos con el behavioral economics, lo cual es bastante apasionante para los que nos gusta esto, se dieron cuenta de la necesidad de trasladar un mensaje de refuerzo. Y, por ejemplo, una de las críticas, de las cosas que se decía de Obama es: Obama es musulmán. Y lo habréis oído. Obama es musulmán y, por tanto, ¿cómo nos va a defender del...? Y entonces el equipo de los científicos del comportamiento de Obama dijeron: no, es que no podemos negar eso. Porque negar, no, Obama no es musulmán, estamos reforzando el mensaje, a la gente se le queda con que lo es, ¿vale? Es una cosa que las personas somos así. Entonces decidieron dar la vuelta al mensaje y decir, en vez de decir Obama no es, negarlo, dar la vuelta y hacerlo positivo. Obama es católico, Obama es protestante, lo que fuese Obama, pero no negar lo otro, sino mandar un mensaje positivo. Y a partir de ese refuerzo, el equipo de Obama pues lo empezó a aplicar a todo lo que era la segmentación electoral. Y en 2012 es cuando revientan completamente. Tienen un presupuesto de más de $1.000 millones, un equipo de más de 70 científicos de datos, entre lo que son matemáticos e informáticos, gente que se dedicaba exclusivamente a analizar y a programar. Claro, 1.000 millones dedicados a esto es una pasta. Es una pasta, $1 billón es una pasta. ¿Cambia las elecciones? Pues no sé si cambia las elecciones o no, porque Obama era Obama. Y sobre todo la pregunta es, ¿cómo es posible que el equipo demócrata, que tenía el mejor equipo de científicos de datos de Estados Unidos, pierda las elecciones con Hillary frente a Trump? Donde Trump tiene un presupuesto que es un 30% inferior. Trump gana las elecciones en noviembre de 2016. En el mes de marzo estaba diciendo que data is overrated. Los datos están sobrevalorados. Y en 6 meses, de repente, Trump cambia completamente. Luego, por otro lado, Cambridge Analytica había apoyado a Ted Cruz y Ted Cruz no gana la nominación. Por tanto, ¿los datos no son todo? No, no lo son todo. Pero sí que apoyan a la hora de tomar decisiones, ¿vale? ¿Eso significa que hiciesen fake news? No estoy diciendo eso para nada. No tiene nada que ver con las fake news. Tiene que ver con de qué forma recibo los datos, qué puedo hacer con ellos y qué mensaje debo transmitir siendo una persona íntegra o un equipo íntegro, ¿vale? Que es el objetivo al final de cualquier empresa. O sea, la empresa, en esto yo soy muy defensor de la ética de la empresa, evidentemente golfos hay en todas partes, ¿vale? Personas sin valores las hay en todas partes, y si una persona está sin valores en una empresa, pues la empresa será la que acabe teniendo esa falta de valores. Pero gracias a precisamente la presión de los consumidores en las sociedades libres, obviamente no en la China, lo que se va buscando es que la empresa sea cada vez más responsable en las decisiones que toma y en el análisis que hace. Y eso me lleva a que las empresas acaban rechazando prácticas no éticas, ¿vale? Con lo cual vamos hacia un modelo que es mucho más ético en Occidente. Siempre estamos hablando de sociedades
libres, aunque no sean el sumum de la libertad, pero desde luego incomparablemente más libres que las sociedades asiáticas o comunistas, por supuesto, como la China. Entonces, en este tipo de sociedades como las nuestras, las empresas, que son al final las que toman, las que hacen y que dinamizan toda la sociedad, además de la sociedad civil, pues buscan incrementar sus ventas, buscan fidelizar a sus clientes, y ese incremento de ventas no es porque la empresa quiera. La empresa claro que quiere, pero la empresa vende más si yo le compro, si nosotros le compramos. Si la empresa fracasa en su mensaje, mirad el caso de Ciudadanos, vedlo como una empresa, fracasa en su mensaje y no le hemos comprado. Los españoles nos han pegado un tortazo de tres pares de narices, ¿para qué vamos a hablar de ello? Vox le han comprado el mensaje. Entonces, bueno, pues eso ya sé que es política, pero al final estamos hablando de dinero detrás. Ciudadanos está perdiendo 10 millones de euros de subvenciones que los está ganando Vox, ¿vale? Entonces es dinero que hay detrás, aunque sea dinero público, pero al final es dinero. Y entonces, bueno, pues lo que tiene que calar entre las personas es que en una sociedad libre los datos nos permiten elegir con mayor libertad. Nos puede cabrear que las cookies nos jueguen constantemente malas pasadas, del tipo de, joder, he buscado una montura de gafas en internet, me meto en Instagram y todos los anuncios son de monturas de gafas. Digo, vaya, qué casualidad. Pero al final me compraré las gafas o no, pero desde luego me están informando sobre ello, ¿vale? Si no, mi trabajo tendría que ser quién está posicionado ahí, quién sabe que las cookies tienen un valor determinado, ¿vale? Pues eso es análisis de datos. A mí me permite hacer la búsqueda más rápidamente y a ellos les permite llegar más rápidamente al cliente, ¿vale? ¿Puedo rechazar todo eso? Sí, lo puedo rechazar, como puedo rechazar tener un teléfono móvil y tener los datos conectados. Es simplemente cuestión de volver a donde estábamos, ¿vale? Entonces es una decisión personal que no queremos renunciar a ello. Pues el precio es que estamos jugando constantemente en un mercado donde el mensaje es mucho más rápido, mucho más inmediato, mucho más potente, mucho más preciso, y eso genera volumen, genera información, genera posibilidad de decidir. Todo esto está muy bien y esa es una de las partes que más nos ha preocupado siempre que estemos en sociedades libres, ¿vale? El problema es cuando llegamos a una sociedad instrumentalizada, de hecho. Una sociedad como la China, donde yo siempre lo digo y vamos, llevo años diciéndolo y tengo publicado en más de un sitio artículos al respecto. Primero, ¿qué es la sociedad a la que tendemos? Todas las sociedades. Vamos a atender a un modelo chino, lo queramos o no. Eso es desgraciadamente así. Y tendremos aulas como esta para reclamar nuestro derecho al pataleo, pero las sociedades se mueven por sistemas donde la gente valora más la seguridad que la libertad, ¿vale? El caso general es así. Hemos renunciado a llegar con 1 hora y pico al aeropuerto y llegamos con 2 horas. ¿Por qué? Porque sabemos que si no pasamos el control de seguridad. Si habéis viajado a Marruecos, y digo Marruecos porque es un caso que conozco perfectamente, he estado el año pasado, los controles de seguridad se hacen fuera de la terminal. Cuando yo llego al aeropuerto, por otro lado, estoy en llegadas, nadie me puede esperar dentro de la terminal, me tienen que esperar fuera de la terminal. Las terminales están tomadas por el ejército y por la policía marroquí porque no se permite a nadie estar dentro de la terminal. El aeropuerto Marrakech es una auténtica maravilla, la terminal internacional, una preciosidad, y aquello es como una iglesia a las 12 de la noche, enorme y vacío, se oye prácticamente el eco, solo la gente que diga, ¿y dónde está la gente? Fuera. Y cuando voy a hacer el check-in para el embarque, ¿dónde hago el check-in? Fuera de la terminal. Y lo hemos aceptado, de acuerdo que es coacción, que me obligan a hacerlo fuera y no quiero, pero si quiero viajar tengo que aceptarlo. Y se hacen controles de seguridad fuera del aeropuerto, para que no entren coches y la gente lo entiende y dice, bueno, pues es que yo no tengo nada que ocultar, por tanto estoy de acuerdo. Y con el no tengo nada que ocultar, y eso se ha visto con las Google Glass en China, o sea, hay reportajes en televisión donde se ve a la policía con las Google Glass, ¿vale? Por supuesto son las Huawei Glass, no son las Google Glass, son las equivalentes de Huawei o de cualquier otro proveedor, que por supuesto será chino, donde el director general de la compañía será miembro del Partido Comunista, por supuesto. Pues la policía está fichando reconocimiento facial en tiempo real.
y le preguntan a la gente por la calle, ¿y a ti qué te parece? Eso lo he visto yo en televisión, aquí en Madrid, con reportajes en China. Y pues a mí me parece estupendamente. Hay que tener en cuenta también que el chino, ningún chino ha vivido jamás en un estado libre, a no ser que haya salido al extranjero. Entonces, todos los chinos que viven en China, da igual la edad que tengan, todos han nacido bajo un régimen dictatorial. No saben lo que es la libertad. Y ocurre que en los últimos 20 años tienen ahora acceso a bienes materiales, a riqueza, ¿vale? Con lo cual dicen, oye, tengo un sistema que me controla, ¿sí? Soy consciente de ello, y el control es brutal, ahora hablaré de él, pero por otro lado tengo acceso, si vivo en determinadas zonas y tengo un comportamiento determinado, el comportamiento definido como normal por el partido, pues tengo acceso a riqueza que no tenía ayer. Es Matrix. Es Matrix, la película Matrix, llevado al extremo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema muy serio. Hay en Estados Unidos uno de los grandes investigadores o proveedores de investigación es el ejército, como es bien sabido, ¿vale? La investigación operativa, que es la rama de la estadística a la que yo me he dedicado, nace en los laboratorios Bell subcontratados por el ejército. John Nash, premio Nobel de Economía, trabaja para el ejército de Estados Unidos para los Bell Laboratories. Entonces, bueno, pues el gran investigador histórico de los Estados Unidos público ha sido el ejército y sigue siendo uno de los grandes investigadores. Últimamente, pues evidentemente han surgido los new players, los Google, los Amazon, todos estos que hacen investigación, los laboratorios farmacéuticos, los laboratorios médicos, pero el ejército sigue investigando y contrata libremente en el mercado unos pliegos de contrato. Entonces, bueno, pues tiene un contrato de 450 millones de dólares para desarrollo de un modelo de Machine Learning determinado, por supuesto, de empleo armamentístico. Y lo gana Microsoft. Y los empleados de Microsoft le dicen que una mierda a sus directores, que ellos no quieren trabajar para el ejército. Y Microsoft renuncia. Proyecto Maven de reconocimiento también por modelos de Machine Learning, de reconocimiento de imágenes a partir de los aviones. Para un dron es absolutamente fundamental saber si está cuando está haciendo el reconocimiento, y si habéis visto Homeland, sabéis todos a lo que me estoy refiriendo, y si no habéis visto Homeland ya estáis tardando. Es esencial saber si estamos en presencia de un posible amigo o un posible enemigo. Y ahí hay matices. Y claro, el dron está a varios cientos de kilómetros o está a varias decenas de kilómetros del objetivo, con lo cual la calidad, por muy buena que sea ahora, tened en cuenta que si habéis visto Top Gun, la película 1, se grababa en cinta de vídeo, en VHS, con lo cual la calidad no es que fuese HD precisamente. Bueno, pues había que entrenar a un sistema de Machine Learning, de reconocimiento de objetivos, de amigos enemigos, a partir de cientos de miles, por no decir millones, de fotogramas en muy distintas condiciones de luminosidad, de calidad de la cinta, de distancia, y lo gana Google, como es normal, ahí tienen el mejor equipo y hacen una buena oferta. Proyecto Maven se llama. Y los empleados de Google dicen que no. Y Google renuncia. Porque sus empleados dicen que no quieren trabajar para el ejército porque no es ético. ¿De cuántos casos habéis oído eso en China? ¿Cuántos? No sé si son uno o ninguno. ¿Vale? De ninguno. ¿Cuántos empleados chinos de una empresa han dicho no quiero trabajar ahí? Pues es que no lo podemos saber. No lo podemos saber. Y luego, eso sí, tenemos al presidente Macron con el presidente Xi Jinping, que hacen una apuesta brutal por el control de los plásticos en el mundo. ¿Vale? China, que es el primer emisor de plásticos de todo el mundo, ahora ha firmado un acuerdo con Macron para reducir los plásticos en el mundo. Tócate las narices. Pues lo mismo ocurre en el tema ético de los datos, ¿vale? Cuando digo que el caso chino es absolutamente, a mí, desde luego a China no me van a dejar pasar, porque como me busquen en redes, vamos, es algo que me apetece mucho ir a China, pero lo tengo complicado, yo lo sé, pero es que me parece terrible el modelo. Ahora, desde el año que viene, ya funciona, pero ya el año que viene, 2020, funciona definitivamente para todos los chinos el crédito social. ¿Qué es el crédito social? Todos valoráis un hotel con una escala de 0 a 10 puntos o con estrellitas, o igual que valoráis una app.
Tenéis Cabify os dice, oye, ¿qué te ha parecido esta app? Y le tenéis que dar estrellas en el App Store o en el Google Play, ¿vale? Pues los chinos se valoran los unos a los otros. Y en función de cuál sea mi crédito social, tengo acceso a mejores condiciones de préstamo o peores, mejor posicionamiento en las webs de citas que en China son, en general, de citas a largo plazo, porque los chinos tienen un problema de que hay muchos más hombres que mujeres, porque las mujeres se las cargaban al nacer, porque no iban a... Como había política de hijo único, pues niña que nacía, fuera, ¿vale? Con lo cual hay muchos más hombres solteros porque no hay mujeres. Entonces, claro, para ellos, una web de citas, que no es un Tinder de aquí te pillo, aquí te mato, sino que son de citas a largo plazo, para ellos es fundamental, porque pueden encontrar a su pareja. Pues en función de mi crédito social, estaré más arriba para buscar o estaré más abajo, ¿eh? Tengo acceso el año pasado se prohibieron, en 2018, se prohibieron 9 millones de viajes en tren a chinos. Eso es que se sepa, ¿vale? Y ese es el sistema de control. Entonces, claro, ¿quién decide lo que es bueno, lo que es malo? Si tenéis una deuda en China, os suena un politono distinto. El tono del móvil que tenéis, da igual el que tengáis. Habéis elegido la canción de Taburete, que mola un montón, ¿eh? Tenéis deuda y ya no suena Taburete. Suena el tengo deuda, y lo oyen todos los que están a tu alrededor, ¿eh? Y claro, te miran mal. Pero es que eso va por defecto en el móvil y no lo puedes desactivar. Y eso es así, o sea, no me lo estoy inventando, no es una posibilidad, es que ya es así, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista del control para un Estado, y vamos a ir acabando para no aburriros, el análisis de datos, la ciencia de datos, el Big Data, como se suele llamar, que no es Big Data todo, yo prefiero hablar de Smart Data, con Ricardo lo tenemos muy claro, son datos inteligentes, da igual el tamaño. Para un Estado es una herramienta perfecta de control. Y entonces, ¿por qué defiendo yo? No es que defienda, ¿por qué me ocupo de esto? Pues porque si yo no sé lo que puede hacer el Estado con ellos, el Estado podrá hacer lo que me dé la gana, con lo cual necesitamos el contrapoder. Y el contrapoder está en el mismo sitio, en el mismo análisis que pueda hacer el Estado, con unos medios más discretos, tratar de hacerlos nosotros para poder advertir de los riesgos que estamos corriendo. Y los riesgos son muy importantes y tienen que ver con la ética en el uso del dato. Si yo tengo un sistema en el que voy a controlar a todos mis ciudadanos a partir de lo que sé de ellos, tened en cuenta que yo no puedo desplazarme a vivir a Pekín o a cualquier otra ciudad porque no puedo ir, no digo yo, digo siendo chino, porque necesito un pasaporte interior dentro de China, ¿vale? Para alquilar una bicicleta que las tengo a patadas, igual que patines y demás, me piden el crédito social, y en función de ese crédito me va a costar más o me va a costar menos, Entonces, en Xiamen-Xia, que es una ciudad en el centro de China, básicamente hay una población, una etnia que son los uigures. Estos uigures son básicamente musulmanes, Y entonces hay una empresa china que está subcontratada por la policía para el control mediante cámaras por toda la ciudad. Y entonces en los barrios se sabe quién entra y quién sale. Y cuando hay más de 5 personas que entran en un barrio que no son del barrio, la policía recibe una alerta y va a visitar al barrio y a preguntar qué está pasando. En un solo mes se controlaron en el año 2018 1 millón de caras de los habitantes de esa ciudad. ¿Y por qué esa ciudad? Porque son de una etnia determinada y son de credo musulmán, simplemente. Y entonces había que tenerlos controlados, ¿vale? No son de la etnia mayoritaria, no son de religiosos, pues hay que controlarlos. Entonces, desde ese punto de vista, el control del dato es muy peligroso, muy peligroso. Y es una coacción a la libertad absolutamente brutal. Entonces, precisamente por eso, el último capítulo está dedicado a la ética del dato, para poner negro sobre blanco los problemas que tiene el análisis de datos y el control del dato por los estados, ¿vale? Y precisamente por eso creo que vamos a un modelo chino. Desgraciadamente vamos a un modelo chino y desgraciadamente creo que lo vamos a ver. Porque la próxima crisis económica va a ser una crisis que va a ser más que económica, va a ser una crisis social.
porque en toda crisis hay problemas que no son solo económicos y donde la gente busca referentes, y el referente al final, pues desgraciadamente es el Estado. En sociedades que son cada vez más paternalistas, el referente es el Estado, y si el Estado puede y tiene el control de la violencia a través del ejército y de la policía, pues oye, que me cierren las fronteras, que me dejen en paz, que yo quiero vivir tranquilo, que bastante tengo con mi trabajo, no tengo nada que ocultar. Esa es la excusa perfecta, la coartada perfecta, no tengo nada que ocultar, por tanto soy transparente. Y lo que decían los chinos cuando les miraban la policía, ¿y usted qué le parece que le estén controlando? Dices, yo no tengo nada que ocultar. Entonces, ¿qué me importa a mí que me estén controlando? Yo no tengo nada que ocultar. Cuando yo tengo nada que ocultar, estamos vendidos. Entonces, ¿qué tenemos que ocultar? Nuestra vida privada. Es lo primero que tenemos que ocultar. Y que ocultar no significa que la tengamos que poner detrás de un velo y que no tengamos conexión a Internet y que no tengamos número de la seguridad social. No. Se trata simplemente que yo sé a quién le cedo libremente los datos y quién no quiero que tenga mis datos. Hacienda me tiene absolutamente controlado como para encima, solamente por número de seguridad social, por los impuestos, por tal, por B, porque hay obligación de declarar prácticamente cualquier operación a Hacienda, como para encima darle más datos. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde tenemos que negarnos. Hay una parte que nosotros cedemos libremente, nuestra privacidad la cedemos a compañías privadas, que pueden ser mejores o peores, pero que somos conscientes que lo estamos haciendo. Hay que tener mucho cuidado con cómo cedemos esos datos y de quién cedemos esos datos. Recuerdo el caso de la app rusa de este verano, tan divertida, de mira qué viejo estás, no sé qué, no sé cuántos. Y estamos todos alimentando con fotos de los demás un modelo de Machine Learning que está haciendo un modelo predictivo de cómo va a evolucionar la sociedad de una forma absolutamente bestial para vender seguros, para controlar a las personas, de forma muy divertida, donde yo si meto mi cara, estoy entrenando libremente con mi cara al sistema porque a mí me ha dado la gana. No soy consciente quizá de que lo esté entrenando, pero es lo que estoy haciendo. Pero cuando ya meto todo mi carrete con mis padres, mis hermanos, el bebé que acaba de nacer, estoy dándole una capacidad de control a esa empresa de 3 pares de narices, gratis, por algo muy divertido. Y el sistema entrenando. Entonces, bueno, pues es simplemente, y concluyo con esto, el libro no es una advertencia sobre los datos, el libro no es un ojo, cuidadillo con ello. El libro es un libro de casos empresariales de éxito en el sector financiero, en el sector seguros, en política, de éxitos y fracasos, en el sector comercial, en despachos de abogados, un despacho de abogados que tiene que ver con los datos, todo ahora mismo. Coged una operación de fusión o de adquisición, la parte más importante es la parte de recopilación de información. Pues si yo tengo un sistema de recopilación automática de textos, de text mining, me estoy quitando las horas de trabajo de un montón de abogados, ¿vale? ¿Eso significa que va a sustituir el trabajo? No, significa que puedo tener a los abogados haciendo un trabajo de mucho más valor añadido que leyendo textos uno tras otro, que es lo que hacen los juniors, ¿vale? Le puedo tener haciendo cosas de real valor añadido, porque la parte mecánica me la puede hacer un sistema y me la va a hacer muchísimo mejor que un sistema de personas, un sistema humano. Entonces, ahí en los deportes, en medicina es absolutamente bestial las posibilidades que se abren. La posibilidad de, mediante deep learning, lo que son las redes neuronales convolucionales, de analizar a partir de miles de fotos de distintos lunares, saber si se va a desarrollar o si hay un melanoma detrás o no, y que eso bata a los mejores especialistas del mundo, pues nos dice que el cáncer está a punto de ser batido en determinados cánceres. Google ha desarrollado un sistema, ya lo tiene publicado, el Departamento de Inteligencia Artificial de Google trabaja con el blog de inteligencia artificial, es el mismo blog en el que está toda la publicación médica de Google, ¿vale? Y entonces, a partir de los TAC, de las tomografías axiales computerizadas, que lo que hace una tomografía axial es miles de cortes 2D de una determinada zona de nuestro cuerpo. Nos meten en la máquina, lo que está haciendo es radiarnos y al mismo tiempo sacando cortes transversales que, para hacer este tramo de aquí, pues lo que tengo a lo mejor son 1000 cortes transversales o 500, que el especialista va viendo es coger el cuerpo humano y meterle cortes con un láser y ver esas películas como si fuesen cortes de una manzana,
totalmente finitos y ver, pues a partir de esas tomografías, el especialista tiene que decidir si se está desarrollando un tumor o no se está desarrollando un tumor. Para eso son especialistas, estamos de acuerdo, ¿vale? Pero lo que ha hecho Google es desarrollar un sistema que lo que hace es toda esa información del TAC, la compila y hace una imagen 3D. Es decir, se está metiendo a través de miles de cortes transversales, se está metiendo en mi cuerpo y está viendo en 3D y girándolo para ver si hay un tumor o no. Y eso significa que la posibilidad de detectar el cáncer es infinitamente superior ahora que antes. Y si yo detecto un cáncer a tiempo, todos lo sabemos, las probabilidades de supervivencia aumentan. Con lo cual el cáncer es cuestión de tiempo de que sea batido. Y eso es un éxito absoluto para la humanidad, ¿vale? Para la ciencia y para todos nosotros. Quien no quiera que eso ocurra, pues siempre tendrá la posibilidad de no ir al médico, pero se supone que si no va al médico es para que le curen, ¿no? Entonces quiero decir que no todo es malo en absoluto. Al revés, todo es bueno, o digamos que casi todo es bueno. El problema es lo malo. Lo malo es que un dron yo lo puedo utilizar para algo buenísimo, como es el control de incendios forestales, o lo puedo utilizar para lanzar un ataque terrorista. Hay drones de este tamaño de más pequeños que la palma de la mano, y tengo el vídeo, donde se pone una carga explosiva que atraviesa los cascos de las personas. Entonces eso, claro, en las manos buenas está fenomenal, porque si tengo un ataque terrorista, identifico los objetivos y lanzo a mis mini drones para amortizar a esos terroristas, ¿vale? Fantástico. Pero el problema es que lo cojan los malos. Y en el mismo vídeo tenéis un Boeing 747 soltando un enjambre de drones para derrotar a los malos. Pero claro, si ese enjambre lo tienen los malos, entonces derrotan a los buenos. Entonces, bueno, pues como todo en esta vida, la energía nuclear es fantástica. A mí me parece que es uno de las grandes maravillas que hemos logrado, y se puede utilizar para hacer el mal, y se ha utilizado para hacer el mal. Entonces, bueno, pues todo en esta vida tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. ¿Y de qué depende? Depende de la persona que lo esté utilizando. Siempre. Con lo cual volvemos al tema fundamental, que es con el que cerramos, que es la ética. Si hacemos un uso ético de los datos, tendremos una evolución social y personal extraordinaria. Si el uso no es ético, y ahí están los estados que tienen esa tendencia a controlar absolutamente todo, tendremos un problema. ¿De acuerdo? Así que yo supongo que me habré enrollado como el Persianas, que me habré pasado 3 calles. Siento muchísimo el aburrimiento que os haya podido producir, pero vamos, os agradezco que hayáis aguantado sin pestañear, por lo menos sin bostezar. Y por supuesto las preguntas que queráis hacerme. Bueno, yo creo que, oye, merecido un aplauso de los... Comenzábamos esta presentación del libro haciendo alusión a una entrevista que le hizo Luis del Pino, donde le llamaba experto y él decía que era un aficionado avanzado. Bueno, yo creo que los presentes podréis iros a casa hoy con esta clase magistral que nos ha dado el profesor López Zafra de Big Data, de datos, que es realmente el verdadero, lo dices tú, en la portada, es el nuevo oro, al fin y al cabo. El oro, pues hubo épocas en las que el acero era lo que más valía. El oro nunca ha valido más que el oro. Bueno, realmente nunca ha valido, cierto, nunca ha valido más que el oro, pero sí era el acero era la lucha entre el acero y el oro, digamos, ¿no? Pues igual dentro de unos años el oro no valdrá o ya mismo no vale lo que valen los datos. Bueno, pues si os parece, damos paso a si alguien quiere hacer una pregunta al respecto. Yo no quiero dejar la oportunidad. En primer lugar, gracias a Manuel por venir. No sé si somos conscientes todos de lo afortunados que somos de tener casi una clase privada tuya. Gracias por atender al llamamiento de Acción Liberal. Encantado, lo sabes. Siento haber llegado tarde, soy un fan tuyo personal, lo sabes. Y yo tengo 2 preguntas. La primera es que justo cuando llegaba hablabas del control de los datos por el Estado y de la evolución hacia China de la sociedad occidental, y eso es muy curioso, una semana después de que nos informaran por la puerta de atrás de que el Instituto Nacional de Estadística está recopilando datos de todos los teléfonos móviles, supuestamente para mejorar las
las Un políticas... estudio de públicas. comunicación, sí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera pregunta, que ¿cuál es tu visión? Y digamos que, sobre todo, a raíz de tu primer libro, que va sobre el patrón oro, Sí. de la libertad individual y de todas estas cosas, ¿no? De cómo nosotros, desde la sociedad civil y desde el punto de vista individual, tenemos que afrontar esta vorágine que viene. Segunda pregunta, hay un texto de Toffler, que es muy bueno, que habla de 3 olas, no sé si lo has podido abrir. Tres grandes revoluciones tecnológicas que cambian por completo el paradigma económico, social, político, etc. La primera es la agricultura, ¿no? El establecimiento de un sistema agrícola. La segunda es la revolución industrial, que llevó a la gente a las ciudades, todas estas cosas. Y tercero es pues la ola digital, la gestión de grandes volúmenes de datos. Y una de las tesis que maneja el autor es que todas estas grandes olas han conllevado necesariamente una guerra entre las sociedades, cuando llegó la segunda ola, entre las sociedades agrarias y las sociedades industriales. Ahí tenemos las guerras mundiales, supuestamente, y esto lleva inevitablemente a una guerra entre los que estamos ahora mismo en la ola digital y las 2 olas anteriores, porque una de las cosas que caracteriza a la ola digital es precisamente la velocidad. Sí. Bueno, el típico ejemplo de cuánto se tarda en vender no sé cuántos millones de años. Sí. Entonces, yo no sé si tú estás de acuerdo con esa tesis. Ahora te explico por qué no estoy de acuerdo y lo vas a entender además. Creo que es relativamente sencillo de entender. Respecto a la primera pregunta, el día que salió lo del INE, yo intervine en la COPE, me llamaron y dije que podíamos estar muy tranquilos, ¿vale? Primero porque lo hemos sabido, punto 1. El hecho de haberlo sabido ya significa que nos ponen sobre alerta, ¿vale? Podemos estar sobre alerta. Esa cesión de datos, que es pública y es a un organismo público, John Mueller dice que es que yo soy muy amigo del INE y muy defensor del INE, siempre me dice lo mismo, he tenido esta discusión con él, de quién son los datos, un montón de veces. No es que defienda la cesión de datos o la compra de datos por parte del Instituto Nacional de Estadística a las compañías telefónicas, sino que 1, puede hacerlo, y 2, creo sinceramente que no es para controlarnos. Los datos van anonimizados, evidentemente todo dato se puede desanonimizar, eso también es cierto, hay patrones de desanonimización. El caso de Netflix es paradigmático. Netflix tenía un sistema de anonimización de sus usuarios y Netflix tuvo un concurso en los primeros años público que entregaba $1 millón a quien mejorase su sistema de recomendación. De hecho, tenía que mejorar un indicador de ese estadístico, de ese sistema de error del sistema de recomendación. Y lo tuvo que parar el concurso, el Million Dollar Prize, porque fueron capaces, con los datos anónimos, las personas fueron capaces, las compañías, los que estaban trabajando en ello, fueron capaces de desanonimizar, pues viendo comparaciones entre lo que hacía la gente en Netflix anónima, los datos que nos daban, y lo que estaban haciendo otros, que eran los mismos, en IMDb. Con lo cual lo casaron, encontraron patrones de comportamiento común y fueron capaces de sacar personas que había detrás de esos datos anónimos. El dato se puede desanonimizar. ¿Por qué no me preocupa tanto lo del INE? Primero, porque lo hemos sabido. Segundo, porque es una empresa seria, es una empresa seria. Y tercero, porque el gran cabreo que tenemos, y está bien que así sea, es porque se trata del Estado que está detrás. Si eso lo llegamos a saber o no lo sabemos, de un Facebook, es que no le prestamos ni atención. Pero como hay una empresa pública y por tanto vemos al Estado detrás, e insisto, está bien que nos cabreemos porque así sea, porque significa que estamos alerta. Pero cuando eso mismo lo hace una empresa privada, no ocurre lo mismo. Cuando estamos cediendo nuestros datos, como en el caso de la app rusa, de forma absolutamente gratis, a un sistema de entrenamiento, nos da exactamente igual y hasta nos da la risa y no somos conscientes de lo que hay detrás. En este caso está bien que nos cabreemos, pero podemos estar, yo creo, y siempre con la reserva de que, ojo, que detrás del INE siempre hay un Estado y por tanto un gobierno y por tanto, ojito, pero que nos cabremos es bueno, pero al mismo tiempo siendo conscientes, ahora mismo desde mi punto de vista, y es una opinión estrictamente personal, que podemos estar relativamente tranquilos respecto de ese uso. Porque no creo que nadie en el INE se vaya a poner a desanonimizar los datos, ¿vale? Otra cosa es que tengas a un estadístico facultativo del INE que se distraiga a desanonimizar porque en sus ratos libres le apetece hacerlo y está utilizando mal los datos, ¿vale?
porque en el contrato está claro que no se puede desanonimizar. Otra cosa es que yo con un dato puedo hacer lo que me dé la gana. Yo he desanonimizado bases de datos anónimas, ¿vale? Entonces, bueno, pues se puede hacer, claro que se puede. Respecto de la segunda cuestión, las guerras. A ver, hay algo que distingue esta revolución de las anteriores y es su velocidad, punto 1. Y punto 2, la posibilidad de que cualquier persona a un coste relativamente bajo tenga acceso a esta revolución. Es decir, cuando digo relativamente bajo, quiero decir con el coste de un ordenador personal o un teléfono móvil. El 50% de la penetración del 4G en África es del 50% de la población. Por tanto, estamos hablando de que el continente más atrasado desde todos los puntos de vista, quitando el social, ¿vale? Y no voy a entrar en guerras sociales y culturales, sino desde el punto de vista técnico-económico, desde el punto de vista de la estructura social, que sigue siendo muy, muy gregario, muy de tribus y demás, pero la mitad de la población ya tiene acceso al móvil y ya hay cobertura, ¿vale? Entonces, y lo tiene porque es un instrumento de libertad, porque es un instrumento de trabajo, porque yo con el móvil en África puedo enviar dinero en África y en Paraguay. El 90% del volumen de dinero que mueven los particulares en Paraguay es a través de la red móvil, a través de Tigo. Entonces, oye, es alucinante que una empresa privada esté moviendo más dinero que el propio Estado. El 90% de las transacciones en Paraguay se hacen a través del teléfono móvil. De compras, ventas, de ahorro, de créditos se hacen a través del móvil. Entonces, con ese móvil o con un ordenador personal que se están vendiendo muy baratos en África, no necesito una máquina muy grande, necesito simplemente una máquina conectada a Internet. Tengo acceso a todo el conocimiento y a los mejores cursos de formación que ha habido jamás en la historia a coste cero. Me puedo hacer un MOOC del MIT, de la Johns Hopkins, en ciencia de datos, una carrera universitaria no necesito una carrera universitaria, necesito, oye, yo que quiero trabajar, necesito formación. Formación necesitamos todos. Me da igual que estemos en África, en Asia, en Europa o en cualquier otro lado. Aquí lo hacemos de forma arreglada en las universidades y demás. Pero oye, realmente yo lo que quiero es trabajar de analista de datos. Yo no necesito una carrera universitaria. Yo necesito demostrar a quien me va a contratar si no voy a crear yo la empresa. Y en África hay un montón de microempresarios. Necesito demostrar que sé manejar los datos y para eso necesito formarme. Y la formación en datos no es una formación que caiga del aire, pero ahora mismo cae de un teléfono móvil directamente en él a través de un MOOC gratis del MIT, de la Johns Hopkins, de Yale, de cualquier universidad americana, por no decir las europeas, las americanas, las más avanzadas en eso. ¿Y cuánto me ha costado ese curso? Cero. Cero. La conexión a Internet, que la tengo porque la tengo, y eso lo que significa, y el importe del hardware, del móvil o del portátil. Y eso lo que significa es que la tecnología es democrática desde el punto de vista de la apertura a toda la sociedad. Y por tanto, las sociedades que más han tardado en incorporarse a la industria, no tardan en incorporarse a la parte tecnológica. Eso no significa que vayan a tener un televisor como es en su casa, pero es que no les hace falta. Significa que tienen, si quieren y lo necesitan, y en las grandes capitales africanas ocurre, si lo necesitan tienen acceso a los mejores cursos de formación del mundo. Y por tanto no va a ser necesario. Y vamos a ver, India, coño, que es un país del tercer mundo, y el director general de Google, de Microsoft, de las grandes corporaciones americanas son indios formados en la India y que se están volviendo a la India. Han ido a Estados Unidos y se están volviendo a la India por muchas razones. Pero la India es el ejemplo de cómo una formación de calidad me permite precisamente tener a gente muy bien formada y evitar la posibilidad de guerra. La guerra no va a venir por ahí, la guerra va a venir no por el control de los datos ni por el análisis de los datos, va a venir por recursos, va a venir por agua, va a venir por cualquier otra cosa, pero no va a venir por un choque de las sociedades tecnológicas con las sociedades industriales o preindustriales. No, esas guerras ya han pasado a la historia. Los datos son democráticos en el sentido que llegan a todo el mundo y todo el mundo puede analizarlos y por tanto ahí no va a haber un choque. Va a llegar por los sistemas de seguridad social, por el estado del bienestar, por ahí sí van a venir los problemas. Por
porque nuestro sistema es imposible de mantener y va a implosionar, porque cada vez más gente se pretende incorporar, más derechos tenemos que, nos obligamos como sociedades a entregar y cada vez hay menos gente de la que poder tirar, de la que poder chupar de la teta. Entonces ahí sí vamos a tener un problema, pero no por el choque entre la segunda y la tercera revolución. Yo creo que ahí no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues, Paco. por aquí, sí. Bueno, muchas gracias. Sobre Cambridge Analytica y otros posibles especialistas en esto, que podría ser tu caso, no digo que lo sea, No. ¿hasta qué punto os podríais estar sobrevendiendo? Es decir, sobre Cambridge Analytica, la mayor parte de la prensa ha dicho que qué escándalo, que esta gente puede mover una elección, que cómo les dejamos hacerlo y que son todo... Pero es que no... Pero por otra parte dices, primero, no son los únicos que hacen esto, se tendrán una oposición y los otros pueden contratarlos, tienen competidores. Y por otra parte, los especialistas en marketing siempre te van a sobrevender las cosas. Es decir, compre usted mi producto que yo le garantizo que voy a ganar esta elección. Entonces, salvo que seas un especialista o estés muy informado y entonces probablemente tienes un interés en el propio mercado y ya estás participando en él y no eres imparcial, pues siempre va a haber un mensaje de exageración del poder de muchas herramientas. Sobre todo en tecnologías y en técnicas disruptivas, en técnicas nuevas, donde el que primero llega, ahora todas las empresas están buscando analistas de datos. Realmente saben, o todas las empresas te hablan del proceso de transformación digital. ¿Saben las empresas lo que es un proceso de transformación digital? Tienes a montones de vendedores de humos hablando de proceso de transformación digital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como en todo hype, pues hay una fase de aprendizaje donde todo el mundo compra. Todo el mundo compra y hay mucho vendedor de humo. Y llega un momento donde el mercado pone a cada uno en su sitio. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Pues gracias a la tecnología, la velocidad de aprendizaje. Lo que ocurre es que es un mundo que, como tiene que ver con las matemáticas, parece muy oscuro, ¿vale? Porque todo, cuando lees en la prensa, dice, no, porque esto es una media y tal, esto es estadística. Alguien que viene del área de la ingeniería, del STEM, de las matemáticas, pues ya tiene un prestigio por el hecho de que controla números. Pero no. O sea, no es así. O sea, se trata de que esto resuelve un problema, sí o no, y ya está. Entonces, no hay que dejarse, efectivamente, embaucar por los vendedores de humo. ¿Cómo distinguir a un vendedor de humo? Llevándole a casos. Vamos a ver usted qué ha resuelto, para quién ha trabajado, cómo ha resuelto. Es decir, lo que haríamos cualquiera cuando vamos a pedir un préstamo. Oye, me estás dando un préstamo o que me estás pidiendo que invierta en bosques naturales, fenomenal, y me das un 15%, cuando el mercado me está dando un 3%. Yo, pues sospecha. El tema de las elecciones y Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, como digo, el trabajo que hizo fue, desde el punto de vista de analytics, brutalmente bueno. Pero no gana unas elecciones. Porque si no, el presidente de Estados Unidos sería Ted Cruz. Y no... Porque el primer equipo con el que trabajó Cambridge Analytica fue con Ted Cruz. Y ya está, y no le ganaron las elecciones. Las ganó Trump sin analistas. La nominación la gana Trump sin analistas. Sin Cambridge Analytica. Cambridge Analytica entra después. Y en ese momento, cuando entra Cambridge Analytica, gracias a Bannon, es cuando, efectivamente, pues empiezan a moverse ciertas cosas. Pero mucha más inversión en ciencia de datos tenía el equipo de Hillary. El mega ordenador, el mega sistema de inteligencia artificial de Hillary, que se llamaba ADA, y que tenían un equipazo de 3 pares de narices. O sea, estamos hablando de 700 millones de dólares frente a 1.100 millones de dólares de inversión, el equipo de Hillary, ¿vale? Que es una auténtica barbaridad. No gana las elecciones. No gana las elecciones. La ciencia de datos te permite segmentar, te permite identificar patrones, pero al final hay un equipo de estrategas que es el que tiene que matizar esa información. Decían al final de la campaña que Hillary no se subía a un avión hasta que Ada no había parido a dónde tenía que ir y qué es lo que tenía que decir. Eso es lo que se decía en el equipo de estrategas de Hillary. ¿Qué ha dicho Ada? Bueno, pues Ada dijo lo que dijo, pero no ganó las elecciones, las ganó Trump. Entonces, ¿tiene que ver? Pues hombre, evidentemente, si eres Cambridge Analytica y te llaman a televisión porque hay análisis de datos, oye, pues coño, pues yo he ayudado a Trump. Pues claro que has ayudado a Trump. Pero a Ted Cruz, bueno, no, vamos a otra cosa. Y entonces, oye, pues aprovechas. Yo he trabajado para Mapfre y evidentemente lo digo. ¿Por qué? Pues porque me da valor.
evidentemente. Cambridge Analytica trabajó para Trump y hasta que se le pilló lo que se pilló, pues decía, hemos ganado las elecciones. Y yo tengo el vídeo de Cambridge Analytica. Tengo el vídeo que tenía en su página web hasta que la eliminó y lo presento como un vídeo, puta madre, hecho sobre cómo vender ciencia de datos. Y es todo, el final es una frase lapidaria. Desde hoy no hay más especialistas ni expertos que Cambridge Analytica. Esa es la última frase. There are no longer experts than Cambridge Analytica. Y así cierra el vídeo. Y el vídeo es de estos que te da ganas de votar a quien estén detrás de Cambridge Analytica, a quien esté apoyando, porque el vídeo es apasionante. Es un vídeo de 1 minuto, o sea, y es espectacular. Pero como todo lo que hacen los americanos cuando hay pasta por medio. Y sin pasta tiene una creatividad brutal. Entonces sí hay humo, claro que hay humo, y sí que hay sobreventa, por supuesto. Pero es como en cualquier proceso de siembra, como cualquier proceso estamos adoptando una nueva tecnología, y por tanto mucha gente quiere, ya hay más ahora mismo demanda por parte de las empresas que oferta por parte de otras empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que surgen cuántos másters hay de transformación digital, cuántos de Big Data, cuántos cada día hay más, cuántos grados están haciendo en esto cada día hay más, porque hay una necesidad de formación, pero ni toda la formación es buena, ni todos los vendedores, ni todas las empresas saben hacer lo mismo. Hay, eso sí, muchas empresas muy buenas, y muchas en este país, con grandes especialistas en esto. Lo que pasa es que no se conocen, pero ellos sí tienen sus clientes. Lo que pasa es que, bueno, pues no se conocen. Y no me pongo en ellas, en absoluto. No estoy hablando de mí, para nada. Quería preguntarte en el sentido de lo que comentabas de la formación, ¿no? Que además está cada vez más al alcance de cualquiera, Sí. etcétera. También me ha dado la sensación, ¿no?, de percibir en algunos mercados, buscando en LinkedIn, por ejemplo en Reino Unido, Estados Unidos, una ligera burbuja en el tema del data science. Como tú dices, pues cualquiera que tenga cierto conocimiento de matemáticas, de una carrera STEM, con unos cursos que puedes acceder relativamente fácil, pues puedes empezar a formarte en este sentido. ¿Hasta qué punto esta burbuja es real y en qué? Y bueno, ya pues a nivel personal, a nivel de interés, llevo pues no ya 1 año trabajando como data scientist. ¿Hacia dónde se dirige este mundo en el sentido de tratar de, a nivel personal y en general, bueno, no estancarte, ¿no? Digamos, igual no quedarte en el tema de típicos algoritmos predictivos a corto plazo, más hacia el mundo de reconocimiento de imagen? Sí. ¿Qué recomendaciones darías a alguien para que no quedase estancado ahora mismo? El hype del data scientist en LinkedIn es brutal, o sea, es como hace años era el ejecutivo de ventas de todo el mundo, es ahora mismo en cuanto ha hecho matemáticas y o ingeniería y o física y ha trabajado con estadística, es científico de datos, ¿vale? Entonces, hay 3 patas en ciencia de datos y no te lo voy a contar a ti, pero está la pata de hard science, la parte de ciencias, de matemáticas, estadística, todo lo que deriva de la física. Está la parte de programación. Empezamos ahí a tener ciertos problemas cuando solamente he hecho matemáticas y he programado algo, pero no es lo mismo. Y está la parte de conocimiento de negocio. Y ahí es donde la cosa empieza a hacer aguas. ¿Por qué? Pues porque tú puedes ser muy bueno en matemáticas y ser muy bueno programando, pero no conocer el negocio. Con lo cual necesitas una parte de conocimiento de negocio siempre. O puedes tener muy buen conocimiento de negocio, saber programar, pero faltarte la pata del área de mates, ¿vale? O lo contrario, tienes la mates, tienes el conocimiento de negocio porque siempre has estado trabajando siendo matemático, has estado trabajando en derivados, pero no has programado en tu vida. Pues eres un buen comienzo de científico de datos, pero no eres científico de datos. Entonces, lo bueno es que las empresas ya no compran cualquier cosa. Y entonces, tú te vas a una startup ahora mismo y tiene un proceso abierto y no te hace una entrevista de trabajo al uso de, oye, ¿qué tal? ¿Qué es tu vida? ¿Ya has visto tu currículum? No sé qué, ya te he mirado el LinkedIn. No, toma, aquí tienes métete en esta dirección, bájate los datos y tráeme el código la semana que viene con tus conclusiones, ¿vale? Y vamos a charlar sobre ello. Te analizan el código, lo limpio que está y qué conclusiones has tomado y cómo lo aplicas al negocio. Entonces ahí ya tienes un filtrado de las startups. ¿Por qué? Porque tienen ya un científico de datos dentro. Entonces el jefe de Data Science de Cabify es un teleco que lleva años trabajando ahí y que su conocimiento de negocio
Cabify se dedica a todo lo que sabemos, proviene de que el tío es muy amigo mío, era de los que están en el SAMU controlando las ambulancias. Sabía perfectamente cómo manejar vehículos. Y él, la parte de conocimiento de negocio, siendo teleco, él era voluntario en el SAMU, y le tenían, primero estaba dentro de la ambulancia y luego dijeron, joder, este tío, le puedo poner en la parte de logística. Y ese es su conocimiento de negocio. O sea, joder, no me digas que no es alucinante. Y es teleco, sabe por supuesto mal. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Es un tío que es la cuadratura del círculo, es el 360 perfecto. Entonces, respecto a la evolución, pues seguir estudiando y ver, como científico de datos, sabes que se publica, es la diferencia con los analistas, y hay muchísimas, o sea, Google publica todo. Los científicos de datos publicamos todo lo que podemos, ¿vale? Por eso yo no me considero científico de datos, sino digamos, divulgador avanzado de ciencia de datos. Sí, por supuesto que sé programar y sé del negocio y sé de no sé qué, pero no me dedico como tal a ciencia de datos, soy más data translator, ¿vale? Tampoco, pero sabes que se publica y que la gente publica, entonces ver por dónde está, cuál es el límite de la ciencia y desde luego el límite de la ciencia va hacia el reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, reconocimiento de texto, ¿vale? Que está ya muy en lo que es el text-to-speech, por ejemplo, el HoloLens 2, no el HoloLens, sí, el HoloLens 2 de Microsoft, tienes a una de las científicas de datos presentando el holograma en su mano, luego poniéndolo a tamaño más natural y hablando en japonés. Natural, Neural Speech Processing se llama. Entonces, todo eso y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es el desarrollo natural, donde siempre va a haber trabajo en los próximos años. Los videojuegos empiezan a meter inteligencia artificial y la siguiente fase te la desarrolla el propio modelo de inteligencia artificial. Es decir, ya no necesito un programador que desarrolle la siguiente etapa de cualquier del FIFA. No. O sea, el propio sistema con inteligencia artificial genera las siguientes etapas, ¿vale? Con lo cual, estamos en un momento de evolución absolutamente brutal. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese desarrollo de la inteligencia artificial, en cualquier nivel, es campo minado de trabajo. Sembrado, vamos, más que minado, para no ser tampoco... Bueno. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos 7 minutos. Un par de cuestiones de ética que les has dado importancia. Una la has tratado y me gustaría matizarla, y la segunda ni siquiera la has tratado y me ha sorprendido. Dice por la segunda. Hay gente que se queja mucho de esto de los datos porque habla de estos son mis datos. Entonces, como son mis datos, tengo un poder como de censura o de bloqueo, me tienen que pedir permiso para manejarlos. Yo trato de decirles, cada vez que me cuentan esto, decir, vamos a ver, que sean datos acerca de ti, no son tus, no quiere decir que sean tus datos de tu propiedad. Tu madre tiene una relación personal contigo, pero no es de tu propiedad por ser tu madre. Luego, ¿qué opináis en ese sentido acerca de los datos personales y si las personas deben tener eso, poder de bloqueo, o que las empresas deben pues, tener que pedir permiso o incluso obligaciones de transparencia o todo esto? A mi juicio... La empresa te pide consentimiento para... En Europa es obligatorio pedir el consentimiento para el tratamiento de datos y el dato no lo cedes el uso, pero no la propiedad del dato. ¿Vale? Me dirás, bueno, pues eso es secundario. En el momento que empieza a monetizarse ya no es tan secundario. ¿Vale? Entonces, ¿tengo derecho de bloqueo de mis datos? Sí, yo puedo exactamente igual. O sea, ahí me están grabando al entrar aquí y hay un cartelito desde hace un montón de años que dice que tengo derecho a saber qué se está haciendo con mis datos. Y además sé que el vídeo va a estar un tiempo determinado y luego se borra. Eso es lo que dice la ley, ¿vale? Entonces, el dato, ¿tengo derecho a pedir bloqueo de esos datos? Sí, tengo derecho. La cuestión es cuál es el contrato de cesión de datos que yo he libremente... nadie, yo no sé quién se lee un disclaimer de Apple cuando uno se baja el iOS nuevo, 72 páginas perfectamente redactadas por abogados, donde le damos a aceptar y nos dice, ¿seguro que aceptar? Aceptamos. Y seguro que aceptas, y me lo dicen 3 veces, y no me lo he leído y lo he aceptado 3 veces, entonces no puedo pedir luego, oye, es que no me di cuenta, coño, te di a aceptar 3 veces, Entonces, precaución. Antes de tener la última versión del iOS, espera que los abogados y la gente que sí que se lo lee,
te diga algo. Y si no te dice nada, pues acepta. Y tú no tienes que esperar 48 horas, no hay que esperar más. Entonces, ¿de quién es el dato? Pues el dato es de quien lo genera, pero al mismo tiempo de que lo usa. Y si yo tengo un contrato de cesión de datos que libremente he firmado, obviamente estoy vendido en ese sentido y no puedo protestar. Y ya está. Entonces, bueno, pues yo cedo mis datos a la compañía telefónica y le he aceptado a la compañía telefónica que los pueda ceder a un tercero para uso no comercial. Para la parte de uso comercial siempre ponemos el tic. No me mandes más correos, más no sé qué. No. Pero para uso no comercial, para una investigación como la del INE, me pueden decir misa que Telefónica tiene todo el derecho a vender esos datos. Telefónica, Orange, Yoigo y quien sea. ¿Vale? Y Vodafone, por supuesto. Y la segunda. Has hablado de que con más datos somos más libres. Sí. Yo trato de no usar la palabra libertad en este sentido. Digamos, la definición clásica de libertad como ausencia de coacción, lo que tenemos es más poder. No es lo mismo tener más libertad que simplemente tener más poder, más alternativas. Pero no has mencionado como el lado oscuro, que es que los críticos de la libertad dicen todo lo contrario. Que como no solo tenemos más información, sino que otros tienen más información acerca de nosotros y están constantemente bombardeándonos con mensajes, probablemente subliminales, no somos conscientes de cómo nos están manipulando. Entonces todo este mundo del Big Data al revés está coartando el libre albedrío, ya no elegimos, sino que parece que somos totalmente autómatas tontos que solo reaccionamos a lo que hace Cambridge Analytica o algo así. Es que no, como no creo que eso sea así, porque sigo pensando que el individuo tiene capacidad de discriminación. Es cierto que con el deep learning estamos llegando a unos niveles de posibilidad de manipulación de los vídeos, que es lo que más, o sea, una voz te pueden. Me ha mandado el WhatsApp de Santiago Segura, del Cuco, para el equipo del Cuco y tal, y dice, pues no es Santiago Segura, pero una voz se imita muy fácil. Ahora ya, voz e imagen, es más complicado que te la cuelen, pero es que con un deepfake ahora mismo te la cuelan. No solo falsificaciones, ¿no? Sino que eso no, manipulación en general, o sea, hablo en general. Microsegmentados ya es una influencia sobre ti que puedes elegir distinto de si no lo hubieras recibido. Sí, evidentemente, pero tengo capacidad de no hacer, con lo cual tengo más libertades, más poder, si quieres, y más libertad de elección. O sea, yo en ese sentido soy muy Friedman de free to choose. Puedo elegir las zapatillas que me vende Zalando o meterme en Amazon a buscarlas y a ver si las encuentro más baratas. O sea, esa opción la tengo hoy y no la tenía hace 10 años, ¿vale? Entonces, yo me pongo a buscar unas tablas de esquí y me meto en 27 webs y me están bombardeando de otras 35 diciendo cómpramelas a mí, cómpramelas a mí, cómpramelas a mí. Y doy gracias por ello, porque tengo más capacidad para cosas que ni sabía que existían, me están llegando. Digo, oye, pues qué fantástico. Que evidentemente todo depende también de la capacidad de influencia, de que esa persona sea influible, ¿vale? Ahí lo volvemos a llevar al ámbito de la política. Lo que hizo el equipo de Obama y luego el equipo de Trump es, yo ordeno a las personas en una escala de 0 a 100 puntos, ¿vale? Les meto en y entonces me cojo el percentil 20, del 80 para arriba sé que no les voy a cambiar, son los convencidos. Del 20 para abajo sé que son los que nunca me van a votar. Entre el 40 y el 60 son a los que tengo que atacar. Y ahí es donde hay que tener cuidado con la ética. Pero son los persuasibles. Gente que igual te vota PSOE, que te puede votar PP, que te puede votar Ciudadanos, que te puede votar Vox. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fidelizarlos. Entonces, ¿eso es manipular? Yo no creo que sea manipular. Si soy ético en el uso de la información. Si yo sé que tú eres no manipulable, no persuasible, pues voy a tratar de hacer todo lo posible para que me compres a mí el mensaje y no se lo compres al otro, ¿vale? Con lo cual, eso no es, si yo no tuviese el acceso al dato, no lo haría y por tanto no te persuadiría. Coño, pero es que entonces no tendríamos la información que tenemos de todo. Entonces no creo que haya un problema. Sí hay un problema ético detrás, como siempre, derivado de personas que van a hacer un mal uso de la tecnología y de los datos. Pero desde el punto de vista de la libertad individual, no creo que seamos títeres de esa tecnología. Sigo pensando que el individuo tiene mucho más poder y mucha más capacidad de la que el resto piensa que tiene, el grupo piensa que tiene. ¿Vale? Entonces yo en eso soy muy defensor del individuo y creo que cuanto más información, mejor. Que hay un nivel de saturación, evidentemente, pero nosotros mismos ponemos la puerta y decimos, ya no quiero oír las noticias, ya no quiero entrar en Twitter, ya no quiero más. Me vale con esto. Y ya está. Bueno, acabamos aquí, son las 9 de la noche, hemos tenido una clase magistral. Alquimia,
ahí fuera venden libros y es en el único sitio donde ahora lo venden porque en la editorial ya no hay. Ya se han Sale ahora, está saliendo la segunda edición. Efectivamente, en 15 días o en 10 días han fulminado prácticamente la primera edición. Por lo tanto, aprovechad si queréis el libro. Los que quedan, esta muchacha traía 16 libros y no sé si le quedarán 8 o 10. Muchas gracias. Gracias a todos.